Hoy traeré a la memoria las cosas que el Señor hizo por mí. Incontables son sus maravillas, una eternidad yo podría estar cantando cómo es vivir en su amor. Hoy traeré a la memoria la obra de su Espíritu entre nosotros, su gracia y su misericordia reveladas en Cristo Jesús. Recordaremos, adoraremos conforme. Buenas tardes y bienvenidos a esta tercera clase. El Antiguo Testamento tiene 929 capítulos y llevamos 2 semanas con 2 capítulos. Quiere decir que nos tiraremos 929 semanas. Si son 52 al año, pues sale 20 años de que terminaremos con Malaquías. No, en realidad lo que estoy haciendo ahora mismo es, en estos primeros capítulos de Génesis me estoy deteniendo específicamente y especialmente porque los considero cruciales, pero luego vamos a ir a otra velocidad, os lo aseguro. Entonces, no os preocupéis que no nos haremos viejos. Bueno, yo ya soy viejo, pero no nos haremos viejos aquí. Una pregunta que surgió el otro día era esto de... Lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Bueno, estuve mirando la palabra guardar un poco más cuidadosamente y entonces efectivamente la palabra guardar tiene varios matices. Uno de ellos sí es proteger frente a un peligro externo que pueda haber, pero hay otro sentido que la palabra guardar tiene, que es el de mantenimiento, el de cuidado. Y en ese sentido, yo creo que esa es la intención que ahí tiene el mandato de Dios para Adán, entonces de mantener, de preservar, de cuidar, no tanto de andar mirando a ver qué peligro potencial puede venir de fuera y todo eso. Bueno, antes de entrar en el capítulo 3, vamos a mirar esto que tenemos en la pizarra. Siento los que estáis allí al fondo, no sé si vuestros ojos, vuestra vista os permite ver esto. Si no podéis, si tenéis móvil, una buena idea a lo mejor sería hacerle una foto a esto, o también los que estáis cerca podéis ir apuntándolo. Yo voy a ir explicándolo, pero se trata de tocar un poquito el tema del evolucionismo. Yo no es que sea un experto en la materia, pero quizá hay algunas cosas que sea interesante que sepamos sobre esto, ya que está por todos los lados, está en los colegios, está en los medios de comunicación, cuando vemos algún documental sobre animales, va a salir, etcétera. Entonces, he dividido la exposición esta en 3 partes. En primer lugar serían los postulados del evolucionismo. Los postulados son las proposiciones que hace. Y en ese sentido podemos distinguir entre el origen y el proceso del evolucionismo. Los evolucionistas afirman en cuanto al origen me refiero del mundo, el origen del universo, que o bien
la materia es eterna, o bien fue producto del famoso Big Bang, o sea, de la gran explosión. La idea de que la materia es eterna es muy antigua, ya hubo filósofos griegos, entre ellos Aristóteles y otros también, que enseñaron esto, que la materia es eterna. Evidentemente eran filósofos ateos, pero la idea de que la materia es eterna es una fábula pagana, no se le puede denominar de otra manera, porque toda cosa que existe necesita una causa. Entonces, la materia es una cosa y no puede haberse hecho a sí misma. Es decir, esto es algo simplemente de lógica, de razón nada más, entonces, de que es algo que no se sostiene con un argumento sencillo y lógico. Entonces yo a eso de la materia eterna lo denomino eso, una fábula pagana. Pero ahora lo que está de moda es más bien esto, la teoría esta del Big Bang, es decir, la materia estaba ahí comprimida y en determinado momento hubo una explosión mayúscula que entonces esparció todos los componentes de esa compresión de materia por todos los lados, y ese es el resultado de lo que tenemos hoy en día, que tenemos pues las galaxias, los planetas, las estrellas, los cuerpos celestes, el universo está en expansión constante, y eso sería entonces el producto del Big Bang. Es decir, el Big Bang es la expresión inglesa que se traduciría como la gran explosión, y esa gran explosión dio origen a la gran construcción del universo. Pero yo a esta gran explosión le llamo la gran ficción, la gran ficción, porque de una explosión, ¿cómo va a salir orden y armonía? ¿Cómo de algo que explota y que revienta se produce todo el orden que vemos en el universo? Hace poco los habitantes de la isla de La Palma han experimentado la explosión del volcán Cumbre Vieja, y lo que ha salido de ahí no ha sido precisamente orden ni armonía. Ellos han sufrido las consecuencias de esa tremenda explosión, y lo que eso ha generado es destrucción y es caos y muerte incluso, etc. Entonces, atribuir a una gran explosión una gran construcción es una gran ficción, es una gran imaginación. Eso es en cuanto al origen. Luego, lo que enseñan los evolucionistas en cuanto al proceso, al desarrollo que hubo en la evolución, ellos lo atribuyen a 4 grandes factores. Esos 4 grandes factores serían, en primer lugar, el azar. El azar es la casualidad, el azar es la contingencia, o sea, algo que no está dirigido por ninguna ley, no está dirigido por ninguna mente que lo diseña y que dice así es como tienen que pasar las cosas, sino que el azar es algo que nadie sabe muy bien lo que va a pasar, nadie puede predecir lo que va a ocurrir, puede ocurrir algo, puede no ocurrir, eso es el azar, eso es la contingencia. Bueno, pues los evolucionistas hablan entonces en ese sentido del azar como una de las causas de todo este proceso.
Otra causa de este proceso son las mutaciones. Las mutaciones son alteraciones genéticas, o sea, alteraciones del ADN. El ADN es lo que configura a cada criatura, a cada ser viviente. Tiene un ADN, desde las plantas, los animales, los seres humanos, etc. Bueno, pues ellos hablan de que se han producido una serie de mutaciones o de alteraciones, de tal manera que eso ha dado lugar a los cambios, a los saltos de una especie a otra. Luego estaría también la selección natural. La selección natural está compuesta de estos tres factores que vemos ahí. Uno es la herencia, o sea, dependiendo de las características que han tenido tus progenitores, pues así van a ser también tus características. Si tus progenitores eran sanos, eran saludables, pues entonces el resultado va a ser también de lo mismo, pero si eran débiles, enfermizos, pues entonces el resultado va a ser igualmente así. La herencia, luego estaría el entorno. Si hay un ser que está en un entorno favorable, tiene más posibilidades de salir adelante que si está en un entorno desfavorable. No es lo mismo vivir en el clima mediterráneo que vivir en la Antártida, por ejemplo, a 30 grados bajo cero. Entonces, el entorno influye sobre la probabilidad de que la vida salga adelante. Y luego está la supervivencia. La supervivencia es que solamente aquellos que son más fuertes son los que van a poder aguantar y resistir. Es decir, es la ley del más fuerte la que consigue salir adelante en medio de esta lucha por la vida. Estos serían los factores de la selección natural. Y luego introducen también el tiempo. Ellos dicen que para que se produzcan toda esa serie de cambios, eso no pasa en 24 horas, ni pasa en un año, ni siquiera en un siglo, sino que hacen falta millones de años, incluso cientos de millones de años, miles de millones de años, y ahí hay cifras fabulosas entonces que introducen para que todo esto cuadre, para que todo esto concuerde, porque es evidente que en un lapso de tiempo muy estrecho va a ser imposible que toda esa variedad de vida se pueda dar. Entonces, eso sería el proceso. Es decir, en resumidas cuentas, según el evolucionismo, todo va de menos a más. De menos a más, de formas simples a formas complejas, del desorden al orden, de lo peor a lo mejor. Entonces, todo es positivo, todo va hacia adelante, hacia arriba. Esa es la idea motriz que mueve al evolucionismo. Pero hay varios problemas que se presentan ante todo esto. En primer lugar, porque el evolucionismo es una hipótesis de trabajo. Una hipótesis es una conjetura, una suposición que yo lanzo y a partir de ahí yo articulo toda una serie de conclusiones y demás. Una hipótesis que no tiene comprobación, no tiene comprobación. Entonces, en esta hipótesis de trabajo, a partir de ahí yo empiezo a hablar de fechas y de cientos de millones de años y de miles de millones de años, porque parto de esto, de que eso debió ser así, tuvo que ser así. El evolucionismo está desmentido por la ley de la entropía.
¿Qué es esta palabra? Esta palabra es una palabra científica que un científico del siglo XIX acuñó, la tomó del griego y entonces la aplicó a esto. Y la entropía lo que enseña es que en el universo hay una tendencia al desorden, hay una tendencia al caos, no al orden, sino al caos, al desorden. Y cuanto más azar haya, más caos, más desorden hay. Si yo tengo dos dados, los dados de estos de jugar a los dados, que tienen 6 caras, con cada una con una cifra, el 1, el 2, 3, 4, 5 y 6. Yo tengo 2 dados, los lanzo al azar, al aire, la posibilidad de que en los 2 dados caiga en la misma cara es difícil, pero es probable que echándolos al aire salgan los 2. Pero si tengo 10 dados y los lanzo a los 10 al aire, la probabilidad de que todos caigan en la misma cara es muy remota. Pero si tengo 1.000.000 de dados y los lanzo todos al aire, no debo esperar jamás que cayendo todos ellos, todos vayan a caer en la misma cara. Es decir, a mayor azar, a mayor casualidad, más desorden. Es decir, es todo lo contrario de la introducción de este factor que ellos, los evolucionistas, están metiendo aquí, que el azar lo que hace es facilitar las cosas. El azar lo que hace es complicarlo todo, porque introduce mucha mayor posibilidad de caos y de desorden. Entonces, la entropía no es una hipótesis, no, ni es una teoría. La entropía es un hecho comprobado científico, que enseña precisamente eso, que el universo está sujeto a ese desorden y tiende al desorden. Es decir, las cosas por sí solas, dejadas a su aire, no tienden al orden, tienden al desorden. A menos que alguien intervenga, a menos que alguien haga algo y lo ponga, arregle los dados y ponga cada uno en su sitio, los dados por sí solos, el 1.000.000 de dados por sí solos, no va a caer todos en la misma numeración. Está desmentido también por la segunda ley de la termodinámica. He subrayado, veis, las palabras ley, porque una ley no es una teoría, ni es una hipótesis. Una ley es un hecho comprobado que se repite siempre en todas partes. Por ejemplo, tenemos la ley de la gravedad. La ley de la gravedad enseña que un cuerpo dejado en el aire cae al suelo. Eso pasa aquí, pasa en China, pasa en la Antártida, pasa en la Luna, pasa en Marte y pasa en la galaxia Andrómeda. Pasa en todo el universo. Y pasa ahora, pasó en el tiempo de Abraham y pasará dentro de 2000 años, si es que este planeta sigue existiendo dentro de 2000 años. Eso es una ley, es un hecho comprobado que pasa siempre en todas partes. Pues la ley, la segunda ley de la termodinámica, que es una ley física, enseña que hay un proceso de degradación de la energía. La energía, sea de la clase que sea, eléctrica, química, mecánica, de la clase que sea, no va hacia arriba, sino que se degrada hacia abajo. Y aunque siempre hay la misma cantidad de energía en el universo, sin embargo, la calidad de esa energía se va perdiendo.
Y es por esto por lo que nosotros ahora mismo tenemos un gravísimo problema energético. Y hay que andar buscando fuentes alternativas, fuentes nuevas de energía, porque las otras energías se están agotando. Porque hay una degradación de la energía, que se convierte de ser útil, de ser aprovechable, en inaprovechable. Esto es ir hacia abajo, no es ir hacia arriba, no es ir de menos a más, sino que lo que vamos es de más a menos. Y lo que pasará en un momento dado es que se producirá lo que se llama la muerte térmica del universo. Es decir, que todas las clases de energía aprovechables se habrán convertido en inaprovechables y no se podrá sacar energía más aprovechable, porque lo inaprovechable no se convierte en aprovechable, lo aprovechable se convierte en inaprovechable, pero lo inaprovechable no se revierte en aprovechable. Es decir, la física, la segunda ley de la termodinámica, nos enseña que las cosas no van de abajo a arriba, de peor a mejor, sino que van de mejor a peor. Otro problema también que tiene el evolucionismo es que falta el famoso eslabón perdido. El eslabón perdido es dónde está el ser viviente, que es el puente entre el mono y el ser humano. ¿Dónde está? No están excavando, buscando, pero el eslabón perdido sigue sin aparecer, sigue desaparecido. No hay evolución en el presente, ni en el presente, ni en el tiempo de Abraham, ni en todos los hallazgos arqueológicos que se han hecho en Mesopotamia, en Egipto, es decir, en las civilizaciones más antiguas, donde han sacado tablillas y donde han sacado también murales con figuras humanas, etcétera. En ningún sitio aparecen animales, tal cual los conocemos nosotros ahora, o aparecen seres humanos. Pero lo que no aparece en ninguno de esos ejemplos es las criaturas estas que los evolucionistas hablan que son intermediarias entre nosotros y los monos. No hay tal. Las mutaciones, el argumento que ellos dicen, bueno, se han producido mutaciones genéticas en el ADN y eso ha producido cambios de una especie a otra, un salto de una especie a otra. Las mutaciones son dañinas, son letales. Yo tengo una mutación, he tenido una mutación. ¿Sabéis qué mutación he tenido yo? Un cáncer. Yo tuve hace 9 años un cáncer. Y cuando los médicos me lo dijeron, no me dijeron, ¡felicidades! Tiene usted una mutación. va a mejor. No. Un cáncer es una mutación en nuestro ADN. Hay algo que no funciona de acuerdo a como debería de funcionar y entonces ahí se ha producido un cambio. Y es eso precisamente lo que va a desatar el cáncer. O, por ejemplo, la espina bífida. La espina bífida es un grave problema en la espina dorsal. Hay niños que nacen con eso. Y es una alteración genética, una mutación. Pero qué terrible problema es eso. El síndrome de Down es una mutación genética también. Pero es un problema. Las mutaciones son dañinas, no son benignas, no son para bien, no mejoran,
al individuo. Los cruces entre especies son estériles. Una yegua la juntas con un burro y tienes una mula, pero la mula ya es estéril. Ya no vas aunque juntes la mula con un caballo, nada, no produce nada. Los cruces entre especies, hay otra especie que tienes, pero más allá de eso no hay recorrido, no hay más camino. Y las mediciones con carbono 14, que es el método que en el siglo pasado un científico inventó para ver la antigüedad de ciertos materiales, él mismo luego reconoció que son solamente fiables hasta una antigüedad de 5.000 años. Más allá, más o menos, de esa fecha, el carbono 14 no tiene ninguna fiabilidad. Entonces, visto todo esto, llegamos a una serie, o por lo menos yo llego a una serie de conclusiones. Requiere mucha credulidad aceptar la evolución. Mucha credulidad, porque hay que tragarse una serie de cosas que no se sostienen. Está en contradicción con leyes científicas, como estas que hemos dicho de la ley de la entropía y la segunda ley de la termodinámica. Y su problema, el problema verdadero que tiene el evolucionismo, es que no está dispuesto a admitir ni siquiera la posibilidad de que el universo sea obra de Dios. Y como no está dispuesto a admitir eso, pues entonces se ve abocado a tener que fabricarse toda una serie de dichos y de teorías y demás. Entonces, bueno, esto lo quería un poco tocar porque creo que es necesario en vista de todo lo que nos rodea y la influencia que tiene sobre nosotros y sobre las generaciones también que se están levantando ahora mismo. Bueno, y ahora sí ya nos metemos en el capítulo 3 de Génesis y vamos a comenzar con este capítulo 3. Si los dos primeros capítulos de Génesis son importantes, este primer capítulo 3 es igualmente importante, porque aquí es donde descubrimos por qué no somos lo que teníamos que ser y por qué las cosas no son como tendrían que ser. Aquí está la explicación entonces de todo eso. Y la explicación entonces se llama la caída en el pecado. Lo primero que vemos es que aparece aquí un personaje que es la serpiente, versículo 1, capítulo 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y aquí la primera pregunta que nos surge es, ¿quién es esta serpiente? ¿De dónde procede? Etcétera. Tenemos que aguardar al Nuevo Testamento para entender todo esto bien. Y entonces es la serpiente antigua, el diablo, Satanás, entonces es quien estaba detrás de este ser. Pero eso también nos lleva a otra pregunta. Bueno, si todo lo que Dios hizo era bueno, ¿de dónde sale esta criatura maligna, entonces, que va a venir para tentar a Eva y para arrastrar a los dos al pecado? Aquí no tenemos la respuesta. Hay algún texto que cuando lleguemos a los libros de Isaías y de Ezequiel puede ser que tenga alguna resonancia con esto,
pero otra vez tenemos que ir al Nuevo Testamento para descubrir el origen de todo esto. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, y versículo 18, o bueno, mejor 17, en Lucas 10, 17 dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: y yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Así que aquí Jesús está hablando de ese instante, de ese momento en el que se produjo la caída de Satanás. Pero ya digo, tenemos que irnos al Nuevo Testamento para encontrar y para descubrir eso. Pero lo que es aquí en el capítulo 3 de Génesis simplemente aparece y ya está. Pero es evidente que este ser maligno no fue creado así por Dios, porque todo lo que Dios había hecho era bueno en gran manera. Es decir, Dios no es el autor del mal. El mal viene cuando la criatura usa mal el libre albedrío, y ahí es donde se produce el pecado. Entonces, aquí es donde acontece esta tentación. Este mecanismo de la tentación es un mecanismo que se repite cada vez que somos tentados. La diferencia es que aquí la tentación solamente podía venir de fuera, no podía venir de dentro de ellos mismos, porque dentro de ellos mismos todo era bueno, todo estaba en orden. La diferencia con nosotros es que la tentación puede venir de fuera y también de dentro, porque nosotros ya no estamos en el estado de inocencia que ellos estaban, nosotros hemos quedado trastocados a causa de su pecado, y entonces hay una concupiscencia, o sea, una tendencia al mal deseo, a la codicia dentro de nosotros, que también puede ser, y de hecho es, una fuente de tentación. Pero aquí tenemos entonces el mecanismo de esta tentación, que fue darle la vuelta al mandato que Dios les había dado. El mandato que Dios les había dado está en 2:16, 17. Mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. La amplitud, la libertad era muy grande, me parece que lo dijimos la semana pasada, ¿no? La libertad que tenían era muy grande: de todo árbol del huerto podrás comer, y la prohibición era muy pequeña. Un árbol es el que está prohibido. Pero el diablo lo que hace es dejar a un lado la libertad, es decir, él no quiere que la mujer piense en qué grande, qué bueno es Dios que nos ha dado tanta libertad, sino que la mujer piense cuál será la motivación escondida, inconfesable, que Dios tiene para haberos prohibido ese árbol. Y entonces, de esa forma astuta, quitar de en medio todos los demás árboles para concentrarte solamente en ese árbol, es donde empieza la mente a maquinar y a imaginar y a pensar: sí, claro, es verdad, ¿por qué habrá prohibido esto? ¿Será? Alguna razón tiene que haber. Y luego ya el siguiente paso es la negación abierta de lo que Dios ha dicho. Dios dijo: porque el día que de él comieres ciertamente morirás, y aquí el diablo lo que le dice es: no moriréis. Es ya la negación abierta, y entonces es seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, y entonces es cuando ese árbol entonces adquiere una dimensión tan grande. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Es decir, ese árbol que antes, bueno, había estado ahí, pero había muchos otros en los cuales fijarse. Ahora ese árbol adquiere toda la dimensión, toda la escena la ocupa el árbol. Y la mente, la voluntad de la mujer, cuanto más lo mira, más se siente atraído.
atraída por el árbol, hasta el punto de que captura toda su imaginación, todo su deseo, y luego ya, una vez que todo eso se ha puesto en marcha, ese mecanismo, ya es simplemente cuestión de instantes que va a estirar la mano para tomar del fruto y luego van a venir las consecuencias. Pero en un sentido, como digo, este mecanismo de la tentación se repite una y otra vez también con nosotros. Hay algo que capta nuestra atención, que Dios ha prohibido, empezamos a darle vueltas y vueltas y vueltas, hasta que llega un momento en que se ha apoderado ya de nosotros y de todas nuestras fuerzas y ya somos cautivos de eso. Y allí es donde vienen las consecuencias verdaderas, no las que había dicho la serpiente, sino las consecuencias verdaderas de lo que va a ocurrir, que son la destrucción de la inocencia original, versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y la misma desnudez que antes era inocente, era la expresión de la inocencia, ahora se ha convertido en la expresión de la miseria en la cual han caído. La enemistad con Dios, versículo 8, oyeron la voz del Señor, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor, es decir, la misma presencia que antes les era familiar y agradable, es nuestro Creador que viene para estar con nosotros, esa es la idea de familiaridad, de cercanía, de intimidad, de comunión. Esa presencia ahora es una amenaza. Y es una amenaza porque las tinieblas, la oscuridad, ha entrado en su corazón. Y la luz ahora se ha convertido en una amenaza. No solamente hay una enemistad con Dios, sino que también el prójimo es una amenaza. Versículo 12. El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, la misma persona que antes había dicho de ella, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, la misma persona de la que antes había hablado en esos términos tan entrañables, tan íntimos, ahora es una extraña y alguien que supuestamente le ha ocasionado la ruina a él. Así que no solamente hay una ruptura de la relación vertical con Dios, sino que hay una ruptura de la relación horizontal con el prójimo. Otra consecuencia del pecado es el dolor, el sufrimiento. Versículo 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores, en tus preñeces con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. No existía el sufrimiento, no había dolor antes, pero ahora aparece. Se produce también la maldición del medio ambiente, de la tierra. Versículo 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Otra vez de nuevo aparece aquí la palabra dolor y el trabajo que la semana pasada decíamos que era una bendición, algo que Dios había encomendado al ser humano para que se realizara, para que pusiera en ejecución los dones que tenía, eso mismo ahora se convierte en algo gravoso, en algo difícil, en algo insoportable. Y los lunes es el día que sabemos eso, ¿verdad? Lunes. Hay que levantarse para ir al trabajo. La maldición del medio, servidumbre del trabajo,
la muerte, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La muerte es precisamente lo que Dios había dicho que ocurriría si transgredían el mandamiento: el día que de él comieres ciertamente morirás. Y efectivamente aquí es donde se pronuncia la sentencia de muerte. O sea, la muerte no es algo intrínseco al ser humano, no es algo que forma parte de la esencia del ser humano. La muerte es algo extraño, ajeno, que no tenía por qué haber pasado, que no debía de haber pasado. Pasó porque ellos transgredieron el mandamiento. Y luego está finalmente también la pérdida del lugar de bendición, es decir, el huerto, el paraíso, el sitio de delicias. Edén, la palabra Edén significa eso, delicia, es un lugar deleitoso. Queda inaccesible y son expulsados, son echados de allí. En el versículo 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Así que, como he puesto ahí, el estado en el que Adán fue creado era de inmortalidad condicional. O sea, es inmortal bajo la condición de la obediencia. Si obedeces, eres inmortal. Pero una vez que ha pecado, el estado en el que queda él y toda su descendencia, nosotros, es el de mortalidad incondicional. Morimos aunque no queramos. Morimos aunque hipotéticamente no pequemos. No hace falta pecar ya para morir. Y la prueba está en que hay bebés que mueren. ¿Han cometido pecado? ¿Pecado personal me refiero? No. Y sin embargo, mueren, porque están bajo esa condición en la que Adán quedó, que lo ha transmitido a toda su descendencia de mortalidad incondicional. Entonces, esta es la explicación. El capítulo 3 de Génesis es lo que explica por qué el mundo está como está, por qué nosotros estamos como estamos y por qué las cosas no son como deberían de ser. Aquí está la explicación. Pero en medio de todo este desastre, en medio de toda esta ruina, tenemos el versículo 15, que es donde Dios da una promesa. Pondré enemistad, le dice a la serpiente, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, o sea, la simiente de la mujer, aquí está en la traducción nuestra, pone esta, refiriéndose a la simiente, pero no dice el sexo, pero el hebreo sí lo dice. Dice, él te herirá en la cabeza. Es un pronombre personal masculino. Es un descendiente de la mujer. Es un varón el que va a aplastarle la cabeza a la serpiente y tú le herirás en el calcañar. Entonces aquí está, en medio de toda esta oscuridad, está este rayo de luz que Dios en su misericordia y en su gracia alumbra, entonces que precisamente es de donde arranca luego pues todo lo que va a venir después en cuanto al plan de salvación de Dios, en cuanto al desarrollo del plan de salvación de Dios. Bien, terminamos el capítulo 3
y pasamos al capítulo 4. Vamos más rápido, ¿verdad? Capítulo 4, entonces tenemos a los dos hijos, de entre los hijos que Adán y Eva tuvieron, que fueron Caín y Abel. Y son representativos, Caín y Abel, de los dos posibles acercamientos que hay hacia Dios. Dos posibles acercamientos. El acercamiento de Abel, como dice ahí en el versículo 4, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Esto indica entonces que para Abel Dios es lo más importante. Es lo más importante porque le trae lo mejor que tiene. Los primogénitos de sus ovejas. Normalmente un ganadero no entregaría sus primogénitos. Lo que esperaría sería a tener bastante ganado y cuando ya viera que tenía abundancia, entonces decir, ahora estoy seguro de que tengo bastantes números, le voy a ofrecer a Dios algo. Pero Abel no espera a eso. Abel le trae el primogénito, es decir, el primero, sin saber si va a haber un segundo o un tercero, y se va a quedar sin nada. Pero le trae eso, porque eso indica quién es Dios para Abel. De lo más gordo de las ovejas, es decir, lo selecto, lo escogido. Eso es precisamente lo que le falta a la ofrenda de Caín. Versículo 3, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Punto. No hay mención para nada de algo selecto, de algo escogido, de algo especial, nada. Es lo ordinario, lo corriente, lo normal. Y lo vulgar, eso es lo que Caín le trae a Dios. Y ahí es donde está la diferencia entre uno y otro, y la diferencia entre la ofrenda de uno y la del otro, y por qué Dios se agrada de la ofrenda de uno y no se agrada de la ofrenda del otro. Y esto es una lección imperecedera para todos los tiempos y para todos nosotros también. Si queremos agradar a Dios, tenemos que traerle, tenemos que darle lo mejor de nuestra vida, de nuestro ser, de lo que tenemos, nuestro todo. No simplemente lo que sobra o lo que es mediocre. Aquí está. A veces se ha hecho mucho énfasis en decir, no, pero es que lo que Abel, como trajo una ofrenda animal, y luego vemos en el libro de Levítico que es por la sangre, cómo se hace expiación ante Dios, y entonces a Caín no le faltaba eso, no trajo una ofrenda animal. Bueno, eso puede servir si aplicamos lo de Levítico aquí, pero en Levítico también hay ofrendas que no eran animales. Había tortas de harina que se podían presentar, por ejemplo, y especialmente cuando la gente era muy pobre, una oveja, una vaca, impensable, y Dios daba esa solución de un puñado de harina en sustitución de lo otro. Entonces ya no se podría aplicar a esto. Más bien, yo creo que la clave está en eso, en la cualidad de la ofrenda que presentaron los dos. La cualidad de uno era excelente y la cualidad del otro era mediocre. Y ahí está la razón de este asunto. Todo esto es lo que va a provocar entonces la envidia y el odio de Caín hacia Abel,
y aunque Dios le llama la atención, versículo 6, entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Y vemos aquí la llamada de atención para que Caín recapacite y reaccione y cambie de actitud. Sin embargo, no va a haber tal cambio y ya sabemos lo que ocurrió, que Caín mató a su hermano. De tal manera que la primera muerte que acontece en la historia de la humanidad no es por causas naturales, no es por una enfermedad o por otra circunstancia. La primera muerte es un homicidio, es un asesinato, es el hombre mismo el que provoca la primera muerte. Y ahí, a partir de ahí, tenemos luego la historia de Caín y de sus descendientes. A partir del versículo 17, conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Edificar una ciudad no es simplemente decir, voy a coger unas cuantas piedras y voy a hacer casas y ya está. Una ciudad es una sociedad. Una ciudad es una comunidad de personas. Y una ciudad, una sociedad, se rige mediante unas normas, mediante unas leyes y unas reglas. Y fíjate la clase de sociedad que fundó Caín. Era una sociedad próspera, era una sociedad adelantada en el aspecto técnico y artístico. El versículo 20, Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta, y Zila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Así que aquí tenemos ocupaciones que esta sociedad que funda Caín está llevando a cabo. Y vemos que es una sociedad avanzada en muchos aspectos. Sin embargo, moralmente es una sociedad decadente. Versículo 19. Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Zila. Y aquí tenemos entonces ya la primera señal de que estamos ante moralmente algo decadente, porque el matrimonio monógamo, un hombre con una mujer, estos ya se han inventado otra clase de matrimonio, que es distinto al que Dios diseñó en su momento, y además que es algo despectivo para la mujer, porque 2 mujeres tienen que compartir a un hombre, con todo lo que eso conlleva. Y luego tenemos aquí también el versículo 23, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Zila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Aquí hay una ley implacable de venganza. No hay para nada ni perdón, ni misericordia, ni nada que se le parezca. Es algo terrible. Y es, como digo, la sociedad que Caín fundó. Es una sociedad a su imagen. Un hombre a espaldas de Dios crea una sociedad a espaldas de Dios también. El capítulo 5 recoge la genealogía de Adán hasta llegar a Noé. Hay una frase, una expresión que se repite una y otra vez en este capítulo 5, y es, y murió. Versículo 5, 5:5. Fueron todos los días que vivió Adán 930 años.
y murió. Versículo 8. Fueron todos los días de Set 912 años y murió. 14. Fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. 17. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Y vamos viendo, y salvo un caso, el caso excepcional de Enoc, que vivió 365 años y, como dice ahí, versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios, salvo este caso único y excepcional, todos los demás, nació, tuvo estos hijos, vivió tantos años y murió, y murió, y murió, y murió. Entonces vemos que la condición en la que quedó Adán y Eva en Génesis 3 de la muerte no es algo solamente privado suyo, personal, sino que es algo que han transmitido a su descendencia. La muerte se transmite. Y aquí es donde tenemos el primer indicio de la doctrina o de la enseñanza del pecado original. ¿Qué es el pecado original? Pues es el pecado que Adán cometió que ha pasado a todos sus descendientes. Es lo que luego el apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 5, va a hacer un contraste entre Adán y Cristo. Por Adán entró el pecado y entró la muerte, y por medio de Cristo viene la salvación, viene la justicia y viene la vida. Pero entonces aquí tenemos esto que decíamos antes. La muerte es algo que alcanza a todo el género humano por causa del pecado de nuestra cabeza, de nuestro primer padre. El capítulo 6 comienza describiendo las condiciones del mundo antes del diluvio. El diluvio es el primer gran juicio universal sobre este mundo. Es la primera gran catástrofe universal y es resultado del pecado. No es simplemente que el clima se puso loco y entonces vino todo aquello o otras cosas. El diluvio fue resultado de la sentencia judicial de Dios contra la maldad, contra la corrupción que llenó el mundo. Es interesante cómo comienza todo. En el versículo 1 del capítulo 6, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y esta mezcla del linaje de los que temían a Dios con el linaje de Caín, de la gente que vive a espaldas de Dios, esta mezcla va a ser el principio de toda la corrupción que a continuación va a venir. Es decir, cuando la sal pierde su sabor, entonces no sirve ya para nada y la corrupción avanza, porque la sal lo que hace es precisamente detener la corrupción. No solamente fue el problema aquí, este fue el problema recurrente del pueblo de Israel. Ya Dios le avisó, cuando estaban en el desierto, les avisó de que cuando entraran en Canaán tuvieran cuidado de no efectuar matrimonios mixtos con los paganos, porque lo que iban a hacer no es que ellos iban a traer a los paganos a la fe en Dios, sino que los paganos los iban a arrastrar a su idolatría. Y eso fue lo que ocurrió. Fue lo que ocurrió con Salomón. Fue lo que ocurrió cuando después del cautiverio, 70 años en Babilonia, vuelven y Esdras, en determinado momento, le llegan noticias de que incluso los jefes del pueblo han tomado esposas extranjeras. Y hay ahí un momento
en Esdras, en el capítulo 9, en que se postra delante de Dios, rasga sus vestiduras y empieza la oración: Dios mío, confuso y avergonzado estoy. Es como decir, ¿no hemos aprendido? ¿No hemos tenido bastantes lecciones duras a lo largo de nuestra historia para que otra vez, ahora que acabamos de regresar del cautiverio, ya estamos en las mismas de nuevo? Es un pecado recurrente, es una caída recurrente. Y aquí comienza entonces toda esa corrupción. Versículo 5: y vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fíjate, la maldad, mucha, de continuo, pensamientos, designio, es decir, lo que estoy maquinando, que luego se va a convertir en actos, evidentemente. Todo eso es lo que llena finalmente la tierra, y ahí es donde Dios decreta el juicio del diluvio, y entonces es cuando escoge a Noé y a su familia, le manda construir el arca en el cual entonces ellos se van a salvar. Es la primera gran catástrofe, el primer gran juicio colectivo de la humanidad de parte de Dios. Es prototipo este juicio del venidero, porque hay uno que está por venir. Es el que nos habla el apóstol Pedro en su segunda carta. La diferencia es que este fue por agua y el que está por venir es por fuego. Es por fuego. Pero esto se convierte, y es también el prototipo de lo que Jesús anuncia en Mateo 24, en ese gran sermón que pronuncia sobre los últimos tiempos, hablando de que antes de su venida las condiciones de este mundo van a ser parecidas a las que Noé vivió en ese mundo, en cuanto a materialismo, en cuanto a abandono y darle la espalda a Dios. Después de ese diluvio, entonces vamos al capítulo 9, y es donde Dios establece un pacto con la humanidad, con Noé, representante aquí de la humanidad. 9:9: he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Este arco, como sabemos, entonces es el arco iris. Es un pacto unilateral, es decir, que parte de Dios, totalmente de Dios, entonces, como señal de su gracia, de su cuidado, de su misericordia, entonces, hacia todas sus criaturas. Llama la atención una cosa, que ahora, que parece que estaríamos en un mundo nuevo, el mundo antiguo, maligno, ha sido destruido, ha sido arrasado, y ahora se parte de cero, nuevos cimientos, un nuevo comienzo. Y parece que, bueno, esto ahora va a ir a mejor. Poco después de todo esto, vemos
la embriaguez de Noé. En el versículo 20, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Aquí vemos que aunque las condiciones externas han cambiado, ya no son las mismas de antes, sin embargo, la tendencia del corazón humano, la debilidad del corazón humano sigue siendo la misma que antes. Y aquí tenemos a Noé en esta escena lamentable. Este hombre de Dios tirado por el suelo como un guiñapo dominado por una sustancia tóxica. Y allí es donde va a venir entonces su hijo, va a ver la escena y va a ir a contárselo a sus hermanos. Y evidentemente lo que les va a contar no es precisamente en sentido de respeto y de reverencia ni nada que se le parezca, sino al contrario. Mirad nuestro Padre cómo está. Y esto es lo que va a dar origen entonces a las bendiciones y a la maldición que Noé va a pronunciar aquí sobre los hijos suyos. También llama la atención en este capítulo 9 que hay una referencia a la pena de muerte. En el versículo 6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Es decir, matar un hombre no es lo mismo que matar una oveja. Hay una diferencia abismal, por la sencilla razón de que el hombre ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto matar a un hombre, a una mujer, a un ser humano, es un atentado contra Dios mismo. De ahí la gravedad que tiene y de ahí entonces la sentencia de pena capital entonces que se pronuncia sobre aquel que comete asesinato. Otra cosa, también quizás un detalle que a lo mejor no hemos pensado nunca, el diluvio duró 40 días y 40 noches. Por mucho que lloviera durante 40 días y 40 noches, lo máximo de agua que se podía haber alcanzado eran unos centímetros que hubiera subido el agua solamente con la lluvia. Pero la cuestión es que aquí no solamente hubo lluvia del cielo, sino que hubo otro factor que fue lo que agrandó y desencadenó todo esto. En el capítulo 7 y versículo 11, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Así que hay dos cosas aquí que se ponen en marcha. Las cataratas de los cielos, las nubes, la lluvia, todo eso, pero están también aquí, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Y tiene que referirse a los océanos. Algo pasó, algo extraordinario ocurrió, entonces, que eso fue lo que desató todo este cataclismo hasta el punto de que las aguas sobrepasaron las alturas de los montes, de las montañas más altas. Cuando se acaba el diluvio, capítulo 8 y versículo 2, se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Así que aquí tenemos que lo mismo que se rompió fue también lo mismo que se cerró y terminó entonces todo este desastre. En el capítulo 10 tenemos
la descendencia de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Y ahí en la página número 12 tenemos un mapa a grandes rasgos de aproximadamente dónde fueron los descendientes de los 3 hijos de Noé. Entonces, Sem lo tenemos ahí en verde, son los pueblos semitas, los pueblos semitas. Cam lo tenemos en amarillo, tenemos ahí los pueblos africanos y en algunas partes también de la península arábiga, incluso de Asia. Y luego en color naranja tenemos los pueblos europeos. Entonces, a grandes rasgos, ahí están. Hacemos un recorrido rápido y somero por el libro de texto que tenemos aquí, estamos en la página 12, los pueblos de Jafet se dividen en 7 familias, quizá vamos a ir mirando, si alguien luego tiene más interés, pues puede comprobar todos estos textos. Por cierto, si alguien observa una errata, por ejemplo, Ezequiel 38 del 3 al 6, y resulta que no es Ezequiel 38, sino que es Ezequiel 36, por favor, decírmelo. Yo creo que he comprobado todos los textos de todo el libro de texto, uno por uno, pero puede ser que alguno a lo mejor haya cometido un error. Si veis algún error, me lo decís para poder arreglarlo. Bueno, en estos pueblos de Jafet nos llama la atención, por ejemplo, el segundo, que se llama Magog. Magog porque nos va a aparecer en Ezequiel 38 y 39. Madai, el siguiente, son los medos. Los medos y los persas fueron los que sustituyeron al imperio de Babilonia. Javán es el antepasado de los griegos. Tubal y Mesec también aparecen en el libro de Ezequiel en varias ocasiones. Pasamos a la página 13 y tenemos de la familia de Javán, he señalado a Tarsis, porque parece ser que estaba aquí en España. Entonces, un descendiente de Javán, se llamaba Tarsis, es el que vino aquí al sur de España. Luego tenemos los descendientes de Cam. El primero de ellos lo tenéis ahí, Cus. Aparece muchas veces en el Antiguo Testamento. Y es la región de Etiopía, al sur de Egipto. Los etíopes, famosos por su velocidad, hasta el día de hoy. Los etíopes son los campeones de los maratones y de todas esas pruebas, y ya en el Antiguo Testamento encontraremos algún ejemplo de algún etíope que era muy veloz. Tenemos también hacia la mitad de la página Mizraim. ¿Lo veis? Mizraim es el nombre hebreo para Egipto. Mizraim. Es un plural, es un dual, mejor dicho. El hebreo no es como nosotros tenemos singular y plural, nada más. Pero en hebreo y en otros idiomas semíticos está singular, dual y plural. Y Mizraim es un dual. Entonces, Egipto estaba dividido en 2 regiones. El Alto Egipto, donde estaban las cataratas, y el Bajo Egipto, que es donde está el delta, donde desemboca el Nilo en el Mediterráneo. Pasamos a la siguiente página, la página 14. Entre los hijos de Cam tenemos arriba a Fut, que son los libios, en el norte de África, y luego tenemos probablemente el más famoso de todos, Canaán. Nos lo vamos a encontrar muchas veces a medida que vayamos pasando por el Antiguo Testamento, especialmente en la etapa de la conquista de Canaán por el pueblo de Israel. Y luego están los descendientes de Sem,
está Elam, que fue un gran imperio, el antepasado de un gran imperio, Asur, antepasado de otro gran imperio que son los asirios, Arfaxad, que es de donde procede Abraham. Abraham era un descendiente de Arfaxad. Lud son los lidios, allí en Anatolia, y Aram. Aram también son los arameos. Aparecen muchas veces en el Antiguo Testamento, los sirios. Ahí está. Bien, quizá podíamos llegar hasta lo de la Torre de Babel. Entonces, Génesis en el capítulo 11. Ya hemos visto un juicio colectivo de la humanidad con el diluvio y ahora vamos a ver el segundo juicio colectivo de la humanidad. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y aquí tenemos el primer gran proyecto humanista de la historia. Este es el primer gran proyecto humanista, porque es algo hecho por el hombre, para el hombre. Dios está aparte, Dios no cuenta. Hagámonos nosotros un nombre. Es nuestra propia gloria y son nuestros propios logros y son nuestros propios medios. Además, aquí tenemos una civilización avanzada. Les sirvió el ladrillo en lugar de piedra. La piedra es lo que todo el mundo puede encontrar, no hace falta irse muy lejos para encontrar piedras, ¿verdad? No, y menos en aquella región. Pero ladrillo ya es otra cosa. El ladrillo requiere una elaboración, requiere una técnica, requiere un conocimiento. Ellos lo tienen. Y el asfalto en lugar de mezcla. La mezcla es barro con agua. Cualquiera puede encontrar arena. Está por todas las partes y más por esa región. Y agua. También hay ríos caudalosos. Pero no vamos a utilizar barro, porque el barro es algo muy frágil. Asfalto. De tal manera que esto tenga duración y consistencia. Estamos aquí ante un proyecto muy, muy ambicioso. Y es precisamente esa ambición que delata el orgullo, entonces, lo que va a provocar el juicio de Dios. Y el juicio de Dios va a venir entonces con la confusión de lenguas, de tal manera que no se puedan entender y tengan que abandonar todo aquel proyecto. Esto es prototipo de todo lo que va a pasar con cualquier proyecto humanista. Cualquier proyecto que los hombres, que los gobernantes ideen, que venga de ellos, en el que Dios no cuenta para nada, está destinado al fracaso. Lo mismo que fracasó todo este gran proyecto que se quedó en nada. Babel. Cada vez que a partir de aquí veáis la palabra Babilonia en el Antiguo Testamento, en realidad la palabra es Babel. Babilonia es el nombre griego, pero el nombre hebreo es Babel. Siempre insisto, que veáis en el Antiguo Testamento Babilonia, el nombre que tenéis que tener presente es precisamente este, de Babel. Bueno, vamos a ir ya terminando. Si vamos a la página 15, arriba del todo, tenéis un diagrama donde vemos las pautas que hay en Génesis 3:12.
Hay pecado, en Génesis 3:6, ya lo hemos visto, hay castigo, la muerte, entre otras cosas, pero hay una promesa, la simiente de la mujer. Siguiente, pecado, corrupción, cuando la generación de Noé. Castigo, el diluvio, pero hay una promesa, es un pacto que Dios establece por el cual no va a haber más juicio de ese tipo del diluvio. Pecado, orgullo, lo que acabamos de leer ahora. Castigo, la confusión y la promesa que aparece un poquito después, pero esto ya lo vamos a ver la semana que viene, que es la promesa que Dios da a Abraham de que en él y en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Hay varias lecciones, he puesto ahí, sobre Dios y sobre nosotros mismos que se desprenden de todos estos capítulos. Sobre Dios muestran su paciencia al soportar los graves delitos cometidos durante tiempo, pero también su justicia al no dejarlos impunes. Sobre nosotros nos enseña que una vez que el pecado ha hecho presa, la cuesta abajo en el mismo es irrefrenable, y el caso lo tenemos en Noé, que decimos, bueno, ahí tienes la oportunidad de partir de cero y de empezar un nuevo comienzo. Y sin embargo, a las primeras de cambio, ya se ha producido el fracaso. Es nuestra condición. Parece que no tenemos remedio. Pero cada vez, no obstante, la misericordia de Dios actúa para amortiguar las consecuencias del desastre, y entonces ahí es donde tenemos la línea de esa simiente que a partir de ese momento podemos rastrear seguir a lo largo de toda la Biblia, que es el plan de salvación del cual Cristo va a ser el ejecutor. Bien, ahí tenéis también las 10 primeras generaciones en este diagrama, donde pone los años, el año de nacimiento, de fallecimiento, año en que fue padre, años que vivió después y años totales de existencia. Que luego tenemos otro diagrama también en la página 19, donde están las tablas de las edades de los patriarcas en Génesis. Y ahí vemos una cosa muy importante, es que después del diluvio, la edad en la que vive la gente desciende mucho, y a partir de ahí va a ir cada vez más para abajo. Bueno, pues terminamos aquí, y la semana que viene entonces comenzaremos con Génesis 12, con Abraham, Isaac, Jacob y José. Su misericordia reveladas en Cristo Jesús.